Y aquí seguimos en su fórmula antinovelas y esto se pone todavía más bueno, aprendiendo temas tan interesantes y la verdad de la mano de gente tan informada. Johnny Matos de Omnicom Media Group con nosotros. Johnny, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Lee por la invitación de nuevo. Bienvenido, de verdad que sí, un placer. Y me encanta este tema que vamos a compartir con nuestra audiencia y es el comportamiento, atiéndalo bien, el comportamiento del dominicano y la dominicana en COVID. La empresa de Johnny Omnicom hace unos estudios muy interesantes con unas muestras muy claras, muy definidas y un protocolo de verdad muy fidedigno que me gusta mucho en la metodología y trata de, bueno, darnos luz a todo lo que estamos en el ambiente de negocios y a toda la gente que le interesa ver cómo mercadea o vende sus productos, darnos luz sobre cuáles son las tendencias del mercado y sobre todo del nuestro, de los dominicanos. Y para eso tenemos a Johnny. Johnny, cuéntanos entonces, este estudio está muy interesante. ¿En qué se fundamenta? Cuéntale un poquito a la audiencia. Realmente el estudio comenzó en el año 2008, tiene ya 12 años en el mercado dominicano y se basa en el day in the life de una persona, desde que se levanta hasta que se acuesta. Son 1000 entrevistas únicas, mensuales diferentes, con un público diferente. Se hace en Santo Domingo y Santiago, 80% en Santo Domingo y 20% en Santiago. La idea del estudio cuando comenzó en el año 2008 era tener un estudio que nos diera el pálpito de la audiencia, no tan solo en el uso de los medios, sino su comportamiento en la vida, su forma de comprar, sus hábitos de entretenimiento, sus hábitos financieros, e inclusive prever lo que va a pasar en el futuro. Es decir, qué va a pasar en estacionalidades como el Día de los Padres, el Día de las Madres, Navidad, Black Friday. Es decir, que es un estudio que es antes, durante y también posterior. Está dividido en 7 variables demográficas abiertas para que hacer los cruces y la verdad que fue galardonado hace varios años como el mejor estudio de Latinoamérica desde República Dominicana. Es Yo decir, recuerdo. que está hecho por GKL Estados Unidos y USA y tenemos la exclusividad de representación para República Dominicana. Y de verdad entonces Lil, que yo le envío unos datos diarios, viene, me coge para esta entrevista Voy a tener que y de contar. jalar ahora. Yo les voy a contar a la audiencia. Johnny manda unos cafecitos con tips del mercado, hints, así, información muy interesante, la pura verdad. Y yo recibiendo eso hace varios días, digo yo, pero esto no le vamos a poder poner café, Johnny, pero tú tienes que compartir eso, porque tenemos la verdad cantidad de MIPYMES, emprendedores, estudiantes que no están sintonizando. Ahora la gente quiere un contenido que le permita pensar en alternativas porque tenemos de verdad desafíos muy grandes y por eso nos gusta tener este tipo de colaboraciones. Y la verdad que me ha encantado los tópicos que ustedes han analizado en esta primera entrega, digamos. Cuéntanos. Claro, el estudio Lil, debido a la pandemia, evidentemente entonces nos viramos a los hábitos de cambios de la audiencia, porque no, una cosa era la teoría que nos venía de afuera de cuáles eran los cambios y una cosa era aterrizarlo a nuestro país y evidentemente aplatanar, vamos a decir, las preguntas para conocer el dominicano. Fíjate que los temas que vamos a compartir hoy en exclusividad para tu programa tienen un tip que está relacionado con la salud. Y a veces uno mira las redes sociales y tú dices, esto del COVID nunca se va a acabar por un comportamiento X. Entonces, desde junio estamos analizando el comportamiento de los dominicanos y de dominicanas, evidentemente, y vemos la tendencia para ver si hay una mejoría o no en las tendencias del dominicano. Es decir, que tú tienes una exclusividad aquí que vamos a compartir Claro. 3 datos que nadie lo tiene. Caramba, muchísimas gracias. Eso es un lujo para la audiencia. Fíjate que hemos recibido otros estudios, incluso de Ernst Young, internacionales y demás. Y uno de los, digamos, de los elementos comunes que todas estas empresas que nos han visitado han comentado es que hay un consumidor más austero, o sea, un consumidor que a la hora de gastar, pues tiene muchísimo más criterio y que ya no está buscando necesariamente la marca más lujosa o la más cara, que está dispuesto a cambiar de marca por tener un ahorro en costos, ¿no? Fruto de, obviamente, su productividad. Y yo creo que eso ha sido como un poco vamos a decir, el bombillo rojo, la bombilla roja. Pero ya este estudio que tú traes a presentar, ya entra en nimiedades más
detalles, digamos, más puntuales, más específicos, que me parecen muy interesantes. Y tú hablabas de si el dominicano le tiene o no temor al COVID, ya ese nivel de miedo a la enfermedad. También hablábamos de la frecuencia o del hábito de lavarse las manos, que quizás no era muy propio de nosotros culturalmente. Y también hablábamos del consumo de alcohol, que mucha gente ha entendido que se ha disparado, pero hay muchísimos estudios que señalan que no. Entonces uno se queda como, bueno, ¿cómo será la cosa? ¿Será que dicen mentira? Pero vamos a ver qué dice Johnny, cuéntanos. Sí, la primera parte que tú decías acerca del consumo, aunque no lo vamos a tocar hoy, esperamos que próximamente nos invite para compartir Claro. estos datos. Evidentemente hay un cambio de hábitos de consumo y de ingresos, y eso influye en todo y en el estilo de vida del consumidor. El primer punto que vamos a tocar hoy es, ¿le tiene miedo el dominicano realmente al COVID? A que se le pegue. Realmente el estudio sale con unos números increíbles. Si bien es cierto que más del 80% de hombres y de mujeres le teme al COVID, hay alrededor de un 15% de la población el cual no le teme. Y hay un 5% que le da igual, que yo entonces, basándome en ese ensayo, digo, bueno, es un 15 más 5, da alrededor de un 20. Pero en la práctica, lo que significa esto es que si tú calculas un 15% de una población de alrededor de 11 millones, hay más de 1 millón de gente que no le teme al COVID. Y esas son entonces el comportamiento que vemos plasmado a veces en las redes sociales después del toque de queda, después de un fin de semana, y vemos barrios enteros festejando. Y eso es entonces que uno dice, pero entonces este comportamiento, ¿a qué se debe? ¿Por qué? Y en el análisis que estamos haciendo con otros cruces, básicamente se da el fenómeno en todas las edades. Parece que hay una parte del ser humano, y República Dominicana no es la excepción, porque eso está pasando también en Europa, en Estados Unidos y básicamente en los países occidentales. Si te das cuenta que tienen una forma y un estilo de vida muy diferente al estilo oriental. Y este fenómeno sí nos afecta a nosotros como país. Es un tema ya cultural. Un 15% que aunque luzca bajo frente a este 85% que sí le tiene miedo y que es más responsable, entonces hace que Mueve la aguja, Johnny. Tú, oye, se dispare la alarma, se sí, dispare la alarma ese del 15 comportamiento. puede subir la curva de contagio, tú sabes, ese Y, 15 y siempre va a estar ahí porque un 15% es muy alto. Es decir, para que entienda el público llano, por cada 100 gente hay 15 personas que no le importa el COVID. Esas 15 personas, por ejemplo, Santo Domingo, que tiene casi 4 millones de habitantes, estamos hablando de más de medio millón de personas que no le temen al COVID. Y en Santiago alrededor de 150, 200 mil personas. Y eso hace que la interacción que haya en la calle, entonces habrá que tomar otras medidas sobre el comportamiento del dominicano. Nosotros queríamos hacer esa pregunta que parece inocente, porque era una pregunta que uno quisiera que estuviera sobre el 95%, es decir, hay que haya un temor. Y eso entonces en términos publicitarios, Lee, al final uno se pregunta, bueno, las campañas que se han hecho educativas, ¿funcionaron o no funcionaron? Parece que sí que funcionaron en el top of mind, pero no prácticamente en la práctica no le llegó al consumidor a ese 10 y 15%. Por eso hay un comportamiento. Ese comportamiento hay que analizarlo el nuevo gobierno también para fines de tomar decisiones. La hora es definitivamente algo que hay que regir a una hora X si tenemos un comportamiento así, porque el congestionamiento que se da en los comercios hasta las 5 o hasta las 6 de la tarde, entonces hay mayor aglomeración, claro, la mayor gente, congestionamiento. Y la lo que gente vimos en el estudio es que no importa si es hombre o mujer, básicamente el estudio nos muestra el 85
85.5, 85. Oye, son muy reveladores, Johnny, esos datos, la pura verdad. Y con el tema del lavado de manos, que Ay, entendemos que estaba muy arraigado ese concepto y uno se está lavando las manos continuamente. Cuéntanos a ver. sí, claro. Esta segunda pregunta, básicamente porque todas las preguntas se van hilando para ver si el encuestador atrapa con alguna mentira a la audiencia que está contestando. Ujú. Y déjeme decirle, la audiencia es presencial, esto no es por teléfono, se va barrio por barrio, por clasificación social, es decir, que este estudio es presencial. Y Ujú. básicamente entonces, aquí el lavado de manos baja de 85 a 80%. El 80% se lava más la mano más que antes para prevenir el COVID. El 15% sigue más o menos igual que antes y hay un porcentaje bastante alto que le da igual y que básicamente corrobora lo que le hemos estado diciendo acerca de que la gente no le importa el bendito COVID. Ese Ujú. es Ese igual. mismo grupo, digamos, Johnny, que en la pregunta anterior contestó que no le tiene miedo, obviamente es el mismo grupo que es diferente a las Sí, medidas como el claro, lavado de si manos. hubieran dicho me lavo la mano, tú puedes inferir como el encuestador que, bueno, él no lo cree, pero al final se está lavando más la mano. Aquí lo que se está diciendo es, Es mira, como- hay un porcentaje de que cree, pero no se lava al 100% más la mano, sino que Ujú. es igual y cuidado, hay gente que contestó menos Claro. que antes. Eso Wow. también tiene que ver en el sector donde uno vive. A veces uno dice, lávese más la mano, pero habrá agua en esos sectores, habrá Claro. jabón, habrá forma de que la gente se lave las manos. El mes que viene te tengo una exclusiva que es el uso de las mascarillas. Yo te lo iba a preguntar, No yo lo te iba a quiero decir ahora porque es verdad, preguntar. vamos a tocar tres temas muy específicos, pero el uso de mascarilla también es muy importante. No tan Ujú. solo si se la pone, sino la frecuencia del uso de la mascarilla reusable para ver si realmente la gente de menor ingreso está rehusando la mascarilla, lo cual deja de ser inefectivo. No, Todo esto es para lo beneficio cual de... asumimos que es verdad que se rehúsa, oye, que lo cual también vamos a decir, obviamente el estudio ya definirá eso. Uno tiene cierta cantidad de reuso o lavable, si son de esas desechables, Ujú. y ese estudio sale ahora en septiembre, por Ah, lo pues tanto para vamos a causa tener la bien, exclusiva aquí a también por contarlo cadena de noticias para darle esa exclusiva a ustedes, porque son puntos muy importantes que se adhiere a la economía de nuestro país. Entremos al Finalmente, alcohol, Johnny, porque yo he tenido debates por WhatsApp con mis amigas, donde todo el mundo dice se está consumiendo más alcohol. Ahí la estoy delatando al grupo de WhatsApp. Mira, hay quienes dicen todo el mundo está consumiendo más alcohol, y entonces hay otras personas que nos señalan que no necesariamente, que de hecho el consumo de alcohol se ha reducido. Entonces, perdona, en las mediciones, sobre todo de estudios, oye, que el consumo de alcohol aparentemente se ha reducido. Entonces yo digo, ¿será que están mintiendo, Johnny? Dime a ver, ¿qué tú mira, encontraste? es variado el asunto. Hay un porcentaje de más de un 10 a un 15% que dice que están bebiendo más. Hay otro porcentaje que es alrededor de un tercio que dice que se están bebiendo iguales y hay un porcentaje, déjame chequear, de más de un 20%, 20-21% que dice que se está bebiendo menos. Bueno, Así te pues, voy a decir una entonces, cosa, el alcohol cuesta, Johnny. O sea, si te no, has no tan solo eso, reducido tu... es decir, vamos a pensar un poquito. Son alrededor de 70.000 colmados. Ujú. Esos 70.000 colmados, hay 30, 35, 40.000 colmados, en la cual el colmado es como el antro social de esas personas, donde se ve el juego de béisbol, de baloncesto, El donde se domino. reúne la gente, donde bailan, donde comen. Es el punto de encuentro del barrio, Ujú. prácticamente. Con evidentemente, confinamiento después de las 7 de la tarde, de lunes a viernes, de las 5 de la tarde, sábado y domingo, entonces el consumo del colmado se traslada a la casa. Por eso hay una percepción de que uno está consumiendo también más. Porque si tú estás en tu casa, ya de repente ya no es estilo la película gringa, coger la cerveza y bebértela con tu compañera o bebértelo solo, no hay problema. Beberse el vinito que uno se bebía en un restaurante que está cerrado, es correcto.
Es decir, hay un consumo de alcohol que sí ha subido en la casa, aunque en los establecimientos, y es por eso entonces que el factor de consumo en términos de impuestos que se le paga al gobierno, hay una merma de consumo neta, porque Claro. más de 50.000 colmados cerrados en la noche, más los restaurantes, bares, discotecas, hace que el consumo baje. Eso independientemente de los hoteles, que evidentemente el turismo sigue Claro. siendo una fuente de negocio muy Todo eso, importante. todos esos hoteles, todo incluido, imagínate, que tenían Sí, cantidad de vehículos están, cerrados. bueno, vimos las estadísticas de hoy, hay un 85% menos de turistas que llegaron en el mes de julio. Eso incide en todo el consumo también de alcohol, evidentemente. Es decir, Claro. en resumen, estos tres puntos se unen. Tenemos una población, primero, que no le teme al COVID. ¿Cómo enfrentamos a esa población? Hay que hacer estudios más profundos acerca de la psicología del dominicano y qué pasa con esa gente que vamos a llamarla suicidia. ¿Por qué? Porque usted puede influir básicamente en la familia, en sus amigos, en el contagio. Si bien es cierto que la mortalidad del COVID es de apenas 1.6 en Dominicana, no es menos cierto que hay más de 1 millón de personas que son diabéticos y Claro. casi 2 millones de hipertensos. Es decir, que es una enfermedad que se ataca, básicamente nos ataca a la población. El lavado de manos se ha dicho constantemente en todos los medios tradicionales de televisión, radio, vía pública, etcétera, etcétera, y todavía hay un alto porcentaje que no incrementa el lavado de manos. Eso también hay que estudiarlo, hay que también ver la disponibilidad del agua. Hemos visto también acciones que con la ayuda de instituciones donde están poniendo galones de agua en los barrios para lavarse la mano. Esas son medidas Sí, adicionales que se están haciendo. Y por último, el alcohol. Evidentemente, el alcohol es muy importante para la República Dominicana, porque si se ponen a ver nuestro país, primero los impuestos que paga el alcohol es uno de los impuestos más altos que productos se pagan en Dominicana y tributa bastante alto al gobierno. Por lo tanto, una disminución del consumo de alcohol afecta los ingresos del gobierno. Segundo, del consumo del alcohol, 50.000 colmados informales, 60.000 colmados, más los restaurantes, discotecas y bares, también lo afecta directamente. Es decir, que vamos a seguir monitoreando ahora con las nuevas autoridades a partir de la semana que viene cómo se va a comportar el dominicano. Y bueno, por ya eso, vendrás, Johnny, ya vendrás a traernos esas informaciones que ustedes sí, vayan compilando actualizadas para compartir con nuestra audiencia. Muchísimas claro, gracias. claro, le vamos a tener la exclusividad a tu Oh, querida audiencia, le toca, porque este es cuantas el veces tú programa. quieras. Bueno, ya lo sabe. Gracias a Johnny Matos. Mantenga usted la sintonía porque regresamos con más. Vamos a recibir a Sara Morbidi, italiana con 9 años en el país, que viene a tratarnos un tema muy interesante, el proyecto RICE, RICE. Ya usted verá. Venimos en breve.